Empezamos sin rodeos. Hoy vamos a sumergirnos en lo que solo se puede describir como una auténtica historia de detectives médicos a nivel mundial. Y es que vamos a desentrañar el misterio de un patógeno que, pasó de ser una amenaza totalmente invisible en un campo de batalla a un enemigo que hoy la ciencia comprende muchísimo mejor. Hablamos, claro está, del hantavirus. Es un nombre que impone bastante respeto en la comunidad médica y detrás esconde una historia de investigación a lo largo de décadas que es literalmente alucinante. ¡Vamos allá! 3.000. Una barbaridad de casos. Para que nos hagamos a la idea de este número, viajemos en el tiempo. Estamos en plena Guerra de Corea entre 1950 y 1953. De repente, en medio de todo el caos de las trincheras, aparece de la nada un enemigo invisible. Más de 3.000 soldados de las Naciones Unidas caen gravemente enfermos sin explicación alguna. Presentan una fiebre hemorrágica rarísima que deja a todos boquiabiertos. Los médicos militares estaban completamente a ciegas, enfrentándose a una enfermedad que no salía en ningún manual médico de la época. Sección 1. Una historia de detectives médicos. Si nos fijamos en la historia de este virus, vemos un patrón súper curioso. Aunque solemos pensar que es algo moderno, la verdad es que se cree que lleva milenios existiendo de forma silenciosa en los roedores. Estaba ahí, escondido en la naturaleza. El primer gran aviso fue ese dramático brote en la Guerra de Corea en los 50, pero luego hay un enorme salto en el tiempo hasta que por fin se logró aislar en el 76. Y después, ¡pum!, otro salto temporal brutal hasta 1993, cuando el virus reaparece de forma letal, pero esta vez en el continente americano. Y claro, ese hito de 1976 es clave, porque de ahí viene el nombre que usamos hoy. Fijaos, tuvieron que pasar más de 20 años desde aquel misterioso brote en la guerra para que un investigador súper tenaz, el Dr. Ho-Wan Lee, por fin lograra acorralar al culpable. Consiguió aislar el virus a partir de un roedor silvestre cerquita del río Hantan, en Corea del Sur. Y de ahí viene todo. Del río Hantan sale la denominación hantavirus. Por fin el misterio tenía nombre y apellidos y la ciencia mundial ya podía empezar a investigarlo en serio. Pero ojo, porque la historia no se quedó en Asia. En 1993, el mundo médico se llevó un susto enorme. En la zona de Estados Unidos, conocida como las Cuatro Esquinas, justo donde se cruzan Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah, jóvenes completamente sanos empezaron a fallecer de forma repentina por un fallo respiratorio fulminante. Fue una locura que desató una investigación a contrarreloj. Todo esto acabó revelando una variante específica del continente y la llamaron, de una forma bastante descriptiva, el virus sin nombre. Sección 2. ¿Cómo se propaga el virus? A ver, a nivel puramente biológico, ¿qué es exactamente esto? Pues estamos ante una enfermedad zoonótica, básicamente una enfermedad que salta de los animales a los humanos. En este caso, el escondite principal, por así decirlo, son los roedores silvestres. Estos animales llevan el virus en su interior como si nada. No enferman, pero mantienen el patógeno circulando vivito y coleando en la naturaleza. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo pasa del ratón a nosotros? Lo más sorprendente es que la transmisión principal ni siquiera requiere tocar al animal vivo. El gran peligro está sobre todo en respirar aire que se ha contaminado con la orina, la saliva o los excrementos de roedores infectados, o si tocamos directamente sus nidos. Por el contrario, es rarísimo contagiarse por una mordedura de roedor. Y todavía más excepcional es el contagio de persona a persona. Aunque, hablando de excepciones, hay un dato alucinante que los científicos tienen muy vigilado. En Sudamérica hay una variante que se llama el virus Andes. ¿Y por qué es tan especial? Pues porque representa uno de esos poquísimos casos súper raros de transmisión humana. Es una anomalía brutal en esta familia de virus, un caso donde sí se ha comprobado que puede saltar de una persona infectada a otra persona sana. Ahora, un dato para que respiremos todos un poco más tranquilos. El ratón doméstico común, ese típico ratoncillo que a veces se nos cuela en casa buscando algo de comida, por lo general no transmite el virus. Nada de nada. Nuestro foco de atención y alerta tiene que estar puesto clarísimamente en las especies de roedores silvestres, que son los verdaderos portadores en las zonas rurales. Sección 3. Síntomas y realidades médicas. Cuando alguien se infecta, la cosa cambia muchísimo dependiendo de la variante del virus. Fijaos bien. Por un lado tenemos la fiebre hemorrágica con síndrome renal que ataca con unos dolores de cabeza y de estómago insoportables, además de fiebre y visión borrosa. En los peores casos te provoca un fallo renal agudo. Pero por otro lado está el síndrome cardiopulmonar. Este es súper engañoso porque empieza como una simple fatiga y dolor muscular, pero en su fase tardía da un giro drástico y se convierte en una tos profundísima y una falta de aire severa. Y esto nos lleva a un dato que pone los pelos de punta. Hablamos de entre un 38 y un 40%. En las Américas, la variante que provoca este síndrome cardiopulmonar resulta letal, y la mortalidad puede llegar a esas cifras tan brutales. Es una barbaridad. Entender esto explica perfectamente por qué las autoridades sanitarias saltan con todas las alarmas a la mínima sospecha de un brote. Así que la realidad médica actual, cruda y dura, es esta.
A día de hoy, no hay cura ni vacuna aprobada a nivel mundial para el hantavirus. No existe un tratamiento mágico que lo elimine. Así que la supervivencia depende exclusivamente de dos cosas: un diagnóstico tempranísimo para saber a qué nos enfrentamos y un soporte médico en la UCI a tope, ayudando a funciones vitales como la respiración, mientras el cuerpo libra su propia batalla contra la infección. Sección 4. Prevención esencial y seguridad. Como el virus es capaz de aguantar vivo varios días en el ambiente, hay una regla de oro que jamás debemos romper si limpiamos zonas de riesgo. Nunca, pero nunca hay que barrer ni pasar la aspiradora en seco. Ojo con esto. Si hacemos esa limpieza tradicional, lo único que conseguimos es levantar polvo y lanzar directamente al aire esas partículas virales mortales, poniéndonoslas en bandeja para inhalarlas. Entonces, ¿cómo lo hacemos de forma segura? Pues hay que seguir estos pasos al pie de la letra. Primero de todo, ventilación. Hay que abrir puertas y ventanas de par en par antes de entrar a un sitio cerrado. Segundo, a la hora de limpiar, es totalmente obligatorio ponerse una mascarilla N95 y guantes. Nada de jugársela. Y tercero, como prevención en el día a día en casa, guardemos la comida en recipientes que cierren herméticamente. Si no hay comida fácil, eliminamos el principal atractivo para los roedores silvestres. Así de simple. Viendo toda la trayectoria del hantavirus, nos llevamos una lección clarísima sobre lo fina que es la frontera entre nuestra civilización y la naturaleza salvaje. Hemos visto cómo un patógeno milenario salió a la luz simplemente porque nos metimos en sus ecosistemas, ya fuera por guerras o expandiendo nuestras ciudades. Y esto nos deja con una pregunta final que da muchísimo que pensar. A medida que seguimos expandiéndonos, metiéndonos más y más en zonas silvestres y alterando el equilibrio natural, ¿qué otros virus ancestrales podríamos despertar en el futuro? Es una gran incógnita que la ciencia vigila de cerca. Y con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Esperamos que todo este recorrido os haya resultado fascinante y sobre todo súper útil. ¡Hasta la próxima!